Bueno, primero que todo, un saludo para el equipo de SocCAU. Me presento, me llamo Diego Fernando Layón y estoy postulando para los Training Lead de Sofca. Voy a presentar en esta ocasión mi solución. Bueno, entonces yo monté una solución. Mi solución pues es esta parte visual, la hice con React. Entonces usé de tecnologías, usé React, usé Express, Node, eh, Node con TypeScript. O sea, digámoslo, el stack MER, que es el de... Bueno, creé esto, tengo las 9 naves que se nos pedían tener por defecto. Puedo buscar las naves, por ejemplo energía, esta tiene una coincidencia con N, sería esta coincidencia acá. Ella funciona automáticamente, por ejemplo todas las que tienen E, me las busca y me las agrupa, las estoy contando también. Bueno, si yo quisiera crear una nave, despliego acá, me genera este formulario. Entonces por ejemplo pongámosle nave prueba, pongámosle peso, algo de empuje, combustible gas por ejemplo, una velocidad, procedencia, pongámosles USA. Entonces acá en tipo también tengo un seleccionable. Cuando seleccione el tipo me va a dar las opciones específicas del tipo de cada nave. Por ejemplo, creemos una tripulada, capacidad de pasajeros. Esta es una propiedad específica de las naves tripuladas que yo determiné. Listo. Entonces debió haber aparecido nuestra nave de prueba acá, con nuestras cosas, la procedencia, todo bien. Podemos buscarla igual, nave de prueba, acá está. Podemos ocultar este formulario, podemos regresar a tener todos los resultados, los 9, 10 en este caso, porque ya creamos una nave. Bueno, entonces yo creo que es momento de pasar a lo que es el código. Esto que... En este caso pues yo generé un monorepositorio en el que tengo la parte del backend que creé con Node y Express y la parte del frontend que creé con React. Entonces genero mi monorepositorio, todo acá, tengo una package.json para esta raíz, entonces tengo los dos archivos separados compartiéndose en este monorepositorio. Tengo en la carpeta source, en este caso usé Jest. Bueno, podemos entrar acá al index, acá importo Express, uso una ruta, que en controladores generé una ruta para manejarlo de las naves. Es un poco más desorganizado, pero bueno. Entonces acá generé una ruta de Express para manejarlo de que son las naves. Acá en el index pues básicamente estoy sirviendo mi app de React. Acá monto mi app de React, que es la que acabo de mostrar. La sirvo desde mi backend como tal. Esta es el endpoint para manejar todos mis controladores que tengo acá en naves. Acá tengo un post, tengo un get para mi manejo de mi API. Este fue un endpoint de prueba que puse. Acá hago lo del puerto, inicio el servidor. Bueno, esto ya está guardado, listo. Entonces nos venimos acá. En la parte, bueno, pues yo leí el texto, extraje todas las características que consideré. Generé ¿Generé qué? Generé estos tipos y estas interfaces en base a los comportamientos que yo determiné para cada tipo de nave. Determiné 3 tipos de naves, que serían estos de los tipos que hay acá: tipo lanzadera, tipo tripulada y tipo no tripulada. Estos son los tipos. Creé una interfaz para una nave genérica, general, que es la que tiene todas las características generales, y dos métodos abstractos definí acá. En el caso pues yo hice mi análisis de abstracción para sacar las clases y todo esto, pero yo la verdad en el stack que estoy usando no encontré la forma de vincular
estas clases, que la tengo por acá, creo, una clase, las clases, no encontré una forma directa de vincularlas, así que realmente me maté mucho la cabeza con eso y hice lo que pues, sabía más o menos acá que había hecho en ocasiones anteriores con lo que es Sprays. Entonces usé mis interfaces y mis tipos para validar las cosas acá con TypeScript. Entonces tengo mis interfaces, bueno, por ejemplo, acá en los controladores pues entraría lo que son esto, tragámoslo para acá. Acá, por ejemplo, acá con el get llamo, bueno, empecemos primero por el principio. No, modelos, perdón. Usé como base de datos, usé Mongoose. Entonces acá en este archivo de Mongo importo, tengo una variable de entorno que la tengo en este archivo .env. Esta variable de entorno tengo una URL que me lleva a un clúster que ya tengo montado en MongoDB Atlas. Entonces, sí, entonces, bueno, acá pues me conecto a través de Mongoose, usando Mongoose para Mongo. Me conecto, si ocurre un error pues mando el error y si ocurre esto pues cancelo la conexión. Bueno, entonces luego que tengo la conexión la importo acá en el index, acá. Entonces se ejecutaría esa pieza de código. Me vengo a los modelos, creé el modelo según mis tipos y mis interfaces. Generé mi modelo, por ejemplo, de lanzadera. Generé mi modelo de lanzadera que extiende la interfaz de nave, que es la genérica, la que tiene todas las características generales, y agrego mis dos características especiales para nave de tipo lanzadera que yo determiné que eran capacidad de carga y cantidad de propulsores, ya que la nave lanzadera es la que ayuda a las otras a arrancar, digámoslo así. Entonces, bueno, generé mi modelo para esto, le asigné los tipos que se definen acá en los tipos y interfaces. Retorno mi modelo creado, este es el esquema, perdón, de mi modelo y este sería mi modelo, entonces para usarlo luego. Igual de la misma forma que hice el primero, pues extendí la interfaz, tengo una interfaz propia para la nave tripulada en este caso, genero mi esquema con estas características generales y estas características, en el caso una, capacidad de pasajeros, característica específica, y lo mismo hago para la nave no tripulada. Entonces en nave no tripulada tengo dos características distintas al resto que se separan de la original, que son altitud y puede aterrizar como un tipo boolean tiene la capacidad de hacerlo o no. Listo. Esta es la parte del modelo, genero con esto me conecto a mi base de datos y hago todo lo que requiera con ayuda de Mongoose. Bueno, eso es todo acá. Podemos volver a los controles. Listo. Entonces básicamente acá retorno mi modelo, acá lo importo, perdón, y busco para pedir todas las naves. Entonces busco de todas las tres tablas, yo generé tres tablas de forma separada. De estas tres tablas busco, acá no llaman tablas, son documentos. Busco y las agrupo y retorno este arreglo con los resultados de mis tres consultas anteriores, que serían estas tres. Esto lo devuelvo cuando hago un pedido esto lo podemos revisar. Cuando hago un pedido a mi localhost 3002 API naves, acá está. Entonces acá tengo todas las naves que tenía en mi interfaz. Acá incluso tengo pues obviamente la que creé, debe estar en alguna parte. Acá está la nave de prueba que creamos ahorita en vivo. Listo. También usé Postman para validar todo. También usé Postman para validar todo esto. Acá pedí a las naves, puedo hacer incluso lo mismo, pedir todas las naves. Acá las tengo, que es básicamente lo mismo, y acá también puedo crear naves.
Por ejemplo, en este caso me dice que la capacidad de carga es vacía o incorrecta. Ay, ¿qué ha pasado? Bueno, ya lo revisamos. El todo es que nos venimos a... Listo. Volvemos acá a mi archivo de controlador para manejar las rutas. Tenemos un pose. Este pose le sacamos el tipo, porque con el tipo vamos a validar el tipo de nave para determinar a qué archivo de la base de datos vamos a crear nuestra nave. Entonces, básicamente, pues con el tipo verificamos si es lanzadera. El, bueno, bueno, el tipo está determinado en estos tres strings: lanzadera, tripulada y no tripulada. Que estos strings y este tipo lo valido con este enum, pongámoslo por acá, con este enum en un archivo que tengo por allí a continuación, que si podemos revisar, tengo este new entry, la de new entry para cada caso, y lo tengo en un archivo utils, que en este archivo útil lo que hago es validar la información para que la información sea correcta. O sea, reviso que en cada caso lo que me llega sea del tipo que tiene que ser, y por ejemplo en el caso tipo, que solo tiene estas tres opciones posibles, o sea, no puedo mandar ningún tipo de string porque me va a dar algún error. Entonces, bueno, pregunto por ejemplo si es un string, es una validación digámoslo pequeña. Si es un número, pregunto si es un no número, lo convierto, retorno si es un número o no es un número. En el caso del tipo, como yo ya dije, creé este enum para definir los tipos, y aparte con el enum, cuando compilo en TypeScript, él me genera un objeto. Entonces este objeto yo puedo sacar los valores de este objeto, que literal sería este objeto literal, me lo genera. Entonces yo puedo llegar, importar tipos, sacar los objetos de este tipo, incluir y preguntar si se incluyen dentro de mi de mi string en la casilla de tipo. También pregunto si hay un booleano o no, y luego hago un parseo de cada propiedad. Entonces, por ejemplo, parseo si es string, parseo si es tipo, que este es el que dije ahorita. Primero valido que sea un string y luego valido que si es un tipo de este caso, que se incluye dentro de mi objeto enums. Parseo si es un número, parseo si es un booleano, y lo hago para cada tipo de nave que voy a ingresar a mi base de datos posteriormente. Entonces tengo una para nueva lanzadera entry, que valido todos los datos, corroborando obviamente con los tipos que definí acá en las definiciones, que sea un string, que sea un número, que sea un tipo. Entonces ya cada par de estos pues me llama mi utils. En este caso pues no tuve mucho tiempo, pero solo hice un test. Cuando estaba haciendo pruebas me di cuenta que mi isNumber, esta función pequeña de acá que me valía los números, ¿dónde está? Acá. Esta función, ella me dio un error porque yo le metí un número de este tipo, era un número con letras. Entonces le creé test para validar que si me lo estuviera cumpliendo después. Entonces le hice una modificación porque lo tenía acá de otra forma. Entonces le modifiqué este isAnan number, algo así. Le puse esto para validar que si fuera correctamente un número, y le hice estas validaciones y pues pasó todos estos 4 tests. Entonces pues de este modo también he usado, esto es con Yes. Bueno, seguimos por acá, pues acá valido ya toda la información, que es la misma información que voy a mandar. Entonces cuando me llega una información, yo primero hago lo del tipo, que hago la comprobación acá. Mando después todo el body que me llega del frontend o del donde me lo pidan, lo envío acá a la función newEntry que vimos ahorita en utils, que parsea cada valor y determina si eso no es. Esta función, cuando determina pues si no es, me manda un tipo de error, ya que esto lo estoy ejecutando en un grupito de try catch. Entonces el apenas detecte un error, saldría de allá, me mandaría acá, y yo mandaría el error y mandaría este mensajito para que me llegue allí y me diga que ocurrió algún error. Bueno, esto lo hago en cada caso. Lanzadera, llamo entry new nave lanzadera entry, retorno. Estos son los servicios que los tengo por acá. Entonces en los servicios lo que hago
es que, bueno, importo los tipos para determinar que todo lo que reciba cumpla con el contrato de los tipos. Acá genero ¿qué? Acá guardo en la base de datos a través de mi modelo, mando este grupo de datos, que sería una nave en particular, en este caso una nave lanzadera, la guardo y retorno esto. Esto me retorna una promesa, mongoose me retorna una promesa. Entonces reviso si mi nave fue guardada en este den, o si hubo un error también lo retorno, bueno, lo imprimo y retorno un 400. Y si no, si ocurrió bien, retorno mi JSON, que este JSON es el objeto que se creó en la base de datos, que este mismo JSON es el objeto que estoy guardando cuando genero una nave. Él se me retorna acá y yo lo llamo, lo agrego a la cantidad de naves que tengo. Bueno, hago lo mismo para tripulada, básicamente es lo mismo. Llamo al entry de tripulada, me valida todo, me envía la base de datos con este servicio, luego de validarme todo. Si no, tengamos en cuenta que si no me valida, entonces él me manda el error antes de hacer todos estos pasos. Bueno, básicamente sería lo mismo en todos los casos. De lo contrario, pues esto fue uno que estaba hablando, dejé que responda no lanzadera, hice primero lanzadera en este caso. Bueno, acá retorno el error de este try catch, y yo creo que esta sería la parte del backend completa. Bueno, entonces nos vamos para la parte del frontend o de la vista, que sería acá en mi monorepositorio en la parte de app. Lo creé con la herramienta de Create Real App. Acá tengo mi source, mi punto de entrada de la aplicación, básicamente sería este. Entonces acá hago unas cuantas validaciones y acá es donde yo llamo a mi API, que sería en este servicio, que también lo creé acá, una carpeta de servicios para hacer mis servicios. Esta era una forma que hice. Bueno, acá tengo la base de la URL, que la uso acá. Como tengo un monorepositorio, puedo usar este proxy, entonces él me lo redirige a la dirección que tenía acá. Bueno, entonces acá básicamente diría localhost, todo eso. Mando mi fetch, lo hice con fetch, no usé por ejemplo Axios sino fetch, es una API propia del navegador, creo. Entonces acá mando, retorno, response, convierto mi respuesta a un JSON. Luego de hacer eso, valido que sea un arreglo, y si es un arreglo, retorno mi respuesta, que, que es lo que me llega acá. Entonces cuando mi servicio me retorna, perdón. Cuando mi servicio me retorna, él me retorna también un tipo, acá me lo dice, él me retorna un tipo promesa, que es lo que me llega de mi backend. Entonces él retorna, yo cojo estas que son las naves, que ya validé incluso que fueran un arreglo. Estas naves las guardo dentro de un objeto. Esto está en un useEffect que se ejecuta la primera vez que renderizo mi aplicación. O sea, cuando entro, pudimos ver en la prueba que él entraba y se demoraba un poquito. Se le puede poner un login o algo así. Bueno, entonces yo guardo estas naves que me llegan, las guardo en setNaves y en setResult. Tengo dos estados en este caso para hacer esto, por una cosa en particular, que es lo de la búsqueda. Entonces si ocurre un error, pues imprimo el error. En este caso no lo estoy manejando mucho, solo lo estoy imprimiendo, pero pues también podríamos mostrarle al usuario un error, no sé qué, bueno, cualquier cosa de esto. Entonces básicamente con esto, con mis naves guardadas en este estado o en result, que sería casi la copia, yo llamo acá tengo pues mi estructura general, mi layout general. Entonces, bueno, esta es la parte del formulario de buscar, que ahorita lo revisamos. Y aquí mando los resultados a este, que es
deberíamos ilustrarlo acá. Este componente de list of results es el componente que me está generando todos mis resultados. Entonces yo estoy imprimiendo acá con mi componente, estoy generando un tipo car, un componente car, también estoy llamando un componente car, que el componente car en sí es el que me genera mi tarjetica. Cada una de estas tarjeticas está generada en el componente car, que este componente car pues le di unos estilos dentro de, usé esta estructura de carpetas, que es crear un componente, crear una carpeta con el nombre del componente y dentro crear un index, que sería el componente en sí, y un archivo de CSS para guardar los estilos. Bueno, entonces acá en car, genero mi carpeta, ve mi tarjeta. Cada que le dé a esto, bueno, digo una cosa, cada que, bueno, acá tengo todas mis tarjetas, perdón. Genero mi tarjeta, acá las itero para la cantidad de tarjetas que tenga, entonces reviso, cojo a result, que lo recibo por una prop de este componente list of results, que es este mismo de acá. Recibo esta prop, que es results, que en sí va a ser un arreglo que ya tengo validado en el servicio. Entonces este result lo mapeo, cojo estos atributos de result y se los mando a mi card, que lo recibe también por parámetro, que ya lo vimos, como genera la tarjeta. Bueno, esa sería la parte de generar esto. Ahora metámonos a la parte de este buscar nave, que estaba acá arriba. Entonces este formulario buscar es este componente, que cuando yo agrego cualquier cosa, si no encuentra, pues me va a dar un vacío, y si no, pues me da la respuesta. Entonces funciona de forma automática. Yo lo llamo acá, le envío como parámetro el handle buscar, que el handle buscar lo define acá. Entonces, que recibo en el handle buscar un argumento, ese argumento se lo pongo acá. Entonces, bueno, llegamos acá, handle buscar, lo estoy ejecutando la función acá adentro. Acá tengo un estado que es buscar y set buscar, para cuando yo agregue en el input, hago el handle change, busco cada vez y ejecuto mi función. Si llega a ser vacío, entonces le mando a handle buscar, le mando este parámetro false, para que él, cuando llegue acá, si ocurre este false, él llega y me resetea el estado. Él me resetea el estado. Bueno, acá es diferente cuando estoy buscando una palabra. Entonces, ¿qué hago con la palabra? La recibo por argumentos, es distinta de false. El caso de false es este. Entonces, cuando retorno false, que es cuando borro todas mis entradas, él llega, entonces vuelve y me pone todas las naves que encontró al principio. Entonces lo hago reseteando el estado de results con el estado de naves, que el estado de naves sería el estado que no voy a cambiar a menos de que genere una nueva nave en la base de datos. Entonces con este estado reseteo este y me devuelve todas las naves que tenía principalmente, y luego el renderizado pues vuelve y hace el de list of GIS y todo, me genera toda la UI como la tenía. Si el argumento es diferente de false, comparo, entro a esta condición, entonces hago un filter que cojo el nombre de cada elemento, cojo este nombre, lo vuelvo minúscula y lo comparo con el argumento. Entonces eso lo hago en naves y eso lo retorno en result filtered. Cojo cada nave que tengo en mi arreglo de naves, que fueron las que pedí acá de mi API. Entonces las filtro, las paso a hacer una minúscula para evitar errores de case sensitive, creo que se llaman. Entonces luego valido, la vuelvo minúscula y pregunto si existe. Si existe, lo retorno acá. Entonces esos son las naves que me retorna cuando hago un filtrado, y lo actualizo en el set result, que es el mismo estado donde tengo los resultados que mando a imprimir acá. Entonces eso es lo que hace básicamente esto. Listo, esa es la parte de validar. Y de cuando le doy a crear
genero esto, entonces tengo este estado que es isCreating, que lo que me hace es, pues primero que todo cambia el texto, ahí dice crear, cancelar, esto lo hago en este pedacito de código, y luego si isCreating existe, bueno, el isCreating es un botón, hago este on click, cuando hace un clic me vengo acá y cambio su estado true false, básicamente es una negación de estado bueno. Entonces después de esto creo y después de que exista, o sea de que sea un true, hago este de form crear nave, que es el componente donde manejo todo este formulario para crear una nave. Entonces dentro de este componente pues es bastante grande, perdón, porque pues manejar formularios, existen librerías, pero pues bueno, no lo investigué como tal de mucho y pues lo hice así más manualmente. Acá pues tengo todos los campos, nombre, peso, los campos en general que tengo, y acá tengo este tipo, acá por ejemplo acá tengo los tipos en una constante, que son los tipos que voy a recibir después en mi backend para hacer la validación. Entonces los tengo acá separados para evitar errores y poderlos cambiar en algún momento desde este solo punto. Cuando genero, entonces genero el select, que me selecciona por tipo, lo tengo aquí, lo genero acá. Aquí está, cojo el elemento que sería un elemento de ese arreglo, genero el valor y el texto que tiene. Bueno, eso sería ahí. Entonces luego, cuando ya tengo el tipo, cuando selecciono, perdón, el tipo, este select tiene un onChange que cambia mi tipo y le da el valor que tenga acá. Básicamente es este. Entonces cambia el valor y le pone en tripulada, no tripulada a ese estado. Luego de que esto ocurra, entonces ya tipo va a tener un valor distinto a nada, a vacío. Entonces voy a tener que abrir cualquier pedazo de formulario de estos, que esta es la parte que me completa acá, sería este pedacito. Entonces para tripulada pues tengo un componente de tripulada al cual mando estas props, que estas props es la cantidad de pasajeros y la capacidad de cambiar esta cantidad de pasajeros. Esto lo hago acá en este onChange, handle pasajeros, cojo el valor y se lo pongo a la cantidad de pasajeros. Bueno, esta no era tripulada. Entonces ahí cogería el valor. Esto es una entrada de tipo número, también para evitar un poco de errores tipográficos al momento de ingresar naves. Bueno, entonces esta sería la parte. Esto es solo un trozo de formulario donde hago un label y un input para este caso en particular. Si tuviera una nave de tipo lanzadera, por ejemplo, es lo mismo con sus características particulares en sí. Te recibo estas props, que son capacidad de carga, cantidad de propulsores, la forma de modificar la cantidad de propulsores y la forma de modificar la cantidad de carga. Esto lo envío así los estados y sus set para poder tener unos input controlados. O sea, cuando yo le agrego el valor acá, cada que lo cambio pues se me retorna este valor y yo lo agrego. Entonces todo momento voy a tener un input que esté controlado por el estado y no va a estar no controlado en este caso. Entonces, bueno, es lo mismo. Tengo la capacidad de carga, la cantidad de propulsores, que son las características especiales que yo determiné para la nave de tipo lanzadera, y ocurre exactamente lo mismo para la nave no tripulada. Básicamente es esto cuando, bueno, sí. Entonces, luego de tener esto, y yo hago aprieto este botón de crear nave. Este botón pues me ejecuta mi onSubmit que tengo en mi formulario. Se va a este handle submit, que es una función que tengo para manejar cuando hago el onSubmit, porque pues queda muy feo ponerlo allá abajo. Primero que todo pues prevengo ¿cómo se llama? Comportamiento por defecto que tiene un formulario, que es de enviar algo. Entonces luego valido con el mismo tipo,
valido si es de tipo lanzadera, de tipo tripulada o de tipo no tripulada. Cuando hago este tipo lanzadera de cada tipo, acá igual estoy generando una constante con los atributos que pertenecen a cada nave. Por ejemplo, si tengo una nave lanzadera, tengo todo lo que tengo en la entrada base, que sería lo general, lo que vimos en el backend que tenía en el tipo, en este tipo, que tenía todas las características generales de una nave en sí. Estas son las características generales, las agrego acá a través del Spread Operator y le agrego las dos características particulares de una nave lanzadera, que serían capacidad de carga, cantidad de propulsores. Hago exactamente lo mismo con sus respectivas características de las otras dos, de no tripulada y de tripulada. Y entonces cuando ingreso acá, por el caso que me determina el tipo, igual todos los inputs son requeridos, así que esto me impediría que tuviera valores vacíos. Entonces ingreso acá y si tengo valores vacíos, pues en el backend me retorna que tengo un error. Bueno, ingreso a cada opción de estas, por ejemplo con lanzadera, agrego a este add nave to db, que este add nave to db, este add nave to db lo recibo de acá. Ya. Listo. Entonces ahí podemos revisar pongámoslo acá. Aquí podemos revisar cómo funciona este nave 2D. Entonces acá, por ejemplo, si es de tipo lanzadera, cojo la entrada de tipo lanzadera, que es el objeto que genera acá arriba, sus características generales y específicas para cada caso, y entonces llamo la función que recibe este componente por props, que es esta función. Acá la ejecuto como tal, acá la defino, perdón. Recibo la data, que es el objeto. Luego de recibir la data, llamo a este servicio, que no lo he enseñado, perdón. Entonces dentro de mis servicios tengo el de pedir y el de crear naves. Entonces este servicio es un poco parecido, solo que pues en este caso es un post. Tengo bueno, un post, hago mi body, creo mi body, tengo mis headers y hago lo mismo. Cuando él me retorna, porque pues vimos en la API que él me retorna el objeto que acaba de crear, la entidad que acaba de crear en la base de datos, él me la retorna, entonces la retorno acá, la manejo, la convierto en un JSON y la retorno para poder usarla en esta promesa. Acá pues la verdad me pareció, pues acá lo hice con async away, acá lo hice con promesas, pues como por enseñar que manejo las dos, pero en sí me parece que en este caso es mucho más ordenada el manejo de promesas que la sin, porque tuviera que hacer esto así, hacer un try, bueno, me parece a mí que se crece mucho. En cambio en este caso pues uno ve que esto va encadenado a esto, o sea que todo depende de esta, y acá manejo el error. En este caso pues el manejo del error es débil porque estoy manejando el error con un mensaje que muestro en consola, pero si recibo un error pudiera en la UI pues mostrarle al usuario que hubo un error al crear la nave, un dato incorrecto o lo que ocurra. Listo. Pues eso ya fue cuestión del tiempo y ya. Bueno, tengo acá retorno la nave que acabo de crear en la base de datos. Entonces actualizo el estado de naves y el estado de resultados para tener los dos con el mismo valor. ¿Qué va a hacer cuando genere una nave? Que se genere automáticamente en la UI. Entonces cojo el valor actual. Esta es una forma de actualizar el estado, que es un poco más controlada porque el estado puede no estar actual cuando lo genero de una forma directa, como este caso. Bueno, entonces cojo el valor actual, esto es un callback, este callback lo pongo acá, que tiene todos los valores que tiene el arreglo que está guardado en naves, que pedí acá, que guardé acá, que llegó de la base de datos. Cojo todos estos valores y le adiciono el valor de la respuesta. Esto lo hago en los otros casos. Esto lo hago en el result. Entonces tengo estos dos estados con los mismos valores. Y ya con esto pues genero genero mi nave y la guardo en la base de datos, y cuando me confirma la base de datos que fue guardada y regresa a este punto, la adiciono a mi UI. Es una forma de tenerlo controlado porque pues yo pudiera hacerlo directamente, pero puede que no se genere, entonces voy a tener versiones distintas de la información.
Entonces de este modo pues yo controlo que cuando está ya me manda la confirmación, ya sé que existe acá en el frente. Bueno, creo que esa es la parte, sería todo. Acá reseteo los formularios para cuando envíe una nave se vuelva otra vez todo a vacío. Yo creo que pues esa es mi, ¿qué? Mi respuesta, mi respuesta al reto. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.